Hola, hola a todos. Bienvenidos a una nueva edición del ciclo de conversatorios Memorias Nikkei. Soy Haroldo Giga y esta es una noche muy especial porque conoceremos sobre las comunidades Nikkei en provincia. Me acompañarán esta noche Lorenzo Furullo de Supe, Ricardo Shimokawa de La Libertad, Miguel Gusukuma de Cañete, Héctor Suenaga del Cusco, Nicolás Matayoshi de Huancayo, María Sasagawa de Ucayali y Elvis Fernández de Madre de Dios. Y para dar un cierre a este programa dedicado a los Nikkei en provincia, nos acompañará el doctor César Tsuneshige, quien conoce muy de cerca la historia de la comunidad Nikkei de nuestro país. En la historia de la comunidad Nikkei peruana hay aún muchos relatos que contar. Desde fines de la década de 1940, culminada la Segunda Guerra Mundial, los inmigrantes japoneses y sus descendientes iniciaron una nueva etapa. Se crearon diversas organizaciones y se reactivaron otras que motivaron labores sociales y culturales. Te invitamos en este ciclo a conocer más sobre estas agrupaciones y a sus principales protagonistas. La generación Nisei. Y ahora vamos a conversar con el señor Lorenzo Furullo de la comunidad Nikkei de Supe. Don Lorenzo, ¿cómo ha estado? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Acá listo para volcar mis experiencias de este conversatorio, ¿no? Que lo encuentro muy interesante. Muchas gracias, don Lorenzo. Lo escucho muy bien. Don Lorenzo, tenemos la linda oportunidad de conocer, gracias a usted, la historia de la comunidad Nikkei de Supe. Así que lo invitamos a dialogar sobre esta comunidad. Don Lorenzo, ¿me podría contar los orígenes de la historia de la comunidad Nikkei de Supe, sobre todo en la hacienda San Nicolás? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Mira, yo resumo brevemente cómo surgió la comunidad peruano-japonesa en Supe, San Nicolás precisamente, ¿no? San Nicolás, tú sabes, es una hacienda ubicada en el distrito de Supe. Mucho confunde a San Nicolás con alguna hacienda de Cañete, ¿no? Me ha pasado en varias oportunidades, me han preguntado, ¿no? Sí, sí. Pero no, no. San Nicolás está justo en el distrito de Supe. Al norte de Mira, Lima. claro, a 180 kilómetros Claro. de Lima, ¿no? Cerca de Supe y Barranca, ¿no? Que son los dos poblados más o menos grandes, ¿no? Sí. San Nicolás, pues como toda hacienda, ha sido un sitio, un asentamiento muy rural, digamos, ¿no? No es una gran ciudad, pero sí con mucha historia y muchas vivencias. Y es donde la comunidad japonesa se asentó, ¿no? Desde el principio, ¿no? Desde la llegada de los primeros inmigrantes, ¿no? 150 inmigrantes japoneses llegaron como mano de obra procedente de la prefectura de Yamaguchi y se asentaron en San Nicolás. Por eso, por esa razón, deduzco de que los primeros ciudadanos japoneses que fueron enterrados en el cementerio de San Nicolás fueron de la prefectura de Yamaguchi. Es un cementerio muy importante, ¿no? Para la historia de la comunidad Nikkei. Por supuesto, porque mira, ahí reposan los restos de cuerpo presente, ¿eh? No están las cenizas ni sino están el cuerpo en sí, ¿eh? Están ahí con su cajón, ¿no? Inclusive hay una especie de lo que en la costumbre japonesa se le denomina el ihai, ¿no? Donde está el nombre, su lugar de procedencia, en qué año nació y en qué año murió. Lamentablemente está en japonés. Todo en japonés. Sí, ese cementerio tiene mucha historia. Claro, claro que Mira, sí. yo te voy a contar un caso, una favor. anécdota un poco trágica, ¿no? Mira, hubo un señor
¿cómo se pedía este señor? Oniki. Mira, Oniki. sí. Después se supo de que este señor, cuando estaba niño, sus padres se fueron a San Nicolás y lo dejaron a él en Japón, ¿no? Ellos son de Fukuoka. Pasa el tiempo y este señor perdió el rastro de sus padres. Ya cuando él fue adulto, ya él progresó bastante económicamente en Japón y él nació invidente, mira, y puso una sala de masajes donde todos los que trabajaban ahí eran invidentes e incluso hizo una escuela de masajes para invidentes, mira, pero él sabía de que sus padres se habían ido al Perú, ¿no? Y no sabía cómo comunicarse. Entonces hizo un anuncio en Perú Shimpo. Esto debe haber sido en el año 70 más o menos, ¿no? Publicó un anuncio que quería buscar a sus padres, ¿no? Lógicamente, rápidamente se estableció de quién se trataba, ¿no? Y se comunicaron con la gente de San Nicolás y efectivamente ahí estaban enterrados los restos de su mamá y de su papá, ¿no? Este señor viajó especialmente para ver los restos de su padre, ¿no? Porque le había perdido el rastro, ¿no? Debe haber sido muy emotivo No, para fue él, ¿no? bastante emotivo, muy Claro, dramático, pues. dramático, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántas historias parecidas habrán, Uf, no? sí, hay muchas historias ahí, ¿no? Y por eso yo digo, ¿no? Que es bien importante de que la generación futura Sí. sepa de qué se trata, ¿no? Claro. Esta es una linda oportunidad, don Lorenzo, entonces, para que nos cuente eh, esos aspectos que la hacen la comunidad Nikkei como una comunidad Nikkei que se distingue, ¿no? ¿Cómo era la comunidad Nikkei de San Nicolás antes de la llegada de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuáles fueron las familias que impulsaron la organización, la comunidad, ¿no? Y luego después podemos hablar de la posguerra, ¿no? Pero antes me gustaría saber cómo fue esos inicios. Mira, de lo que yo tengo conocimiento Ujú. y de lo que he escuchado, Sí. que la comunidad japonesa que se asentó en San Nicolás era muy respetada por la población peruana, ¿no? Ujú. Pero era tal el número que lo conformaba que superaba casi a la población peruana, netamente, ¿no? Wow. Por eso yo digo, ¿no? De que la comunidad peruana fue absorbida por la comunidad japonesa, aunque parezca mentira, Ya, ¿eh? Aunque ah, parezca mentira. ya. O sea, hubo una influencia japonesa en la comunidad. Netamente, Wow, wow, wow. netamente, netamente. Mira, ¿Y eso se podía ver en las palabras, en las tradiciones? ¿De qué claro, manera? ¿De qué manera? porque la gente, los pobladores de ahí, yo me acuerdo mucho de que los pobladores de ahí adquirieron la costumbre japonesa. Yo pensé que era al Mira, revés. aunque te parezca mentira, Sí, sí, sí. ahí había, yo me acuerdo que en San Nicolás había mucha población, mucha población de raza negra. Claro, me ¿Por qué? imagino. Porque ellos habían cultivado la caña de azúcar Exacto. antes de la llegada de los chinos y los japoneses. O sea, había Y población china claro, también. claro, sí, 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 y se asentaron. Ahí la población negra era muy numerosa y a mí me llamaba la atención, ¿no? Y mira, otra anécdota fue, mi mamá Sí. iba, yo la llevaba a mi mamá al cementerio japonés porque yo tuve un hermano que falleció ahí Ujú. y mi mamá iba todos los años, era infaltable, los primeros de noviembre iba. Ajá. Y cada vez que íbamos, se acercaba una señora y le hablaba en japonés a mi mamá y le decía, mamá, ¿por qué ella sabe japonés? Y me contó su historia, pues. Me Claro. dijo, no, me dijo, lo que pasa es que ella es hija de un japonés. Cada vez que mi mamá iba a San Nicolás, ella ya sabía que el 1 de noviembre mi mamá tenía que ir. Iba, se Mm. acercaba y le hablaba en japonés, pues. Y ella le Mm. decía, mira, yo solamente puedo hablar japonés, ya me estoy olvidando cuando tú vienes.
Entonces, ven más seguido, le decía. Y a mí me llamó la Claro. atención porque era una morena. Ah, la reclamaba. Entonces ahí me contó, ¿no? Claro, De que mi papá no la había adoptado, sino la había acogido, ¿no? claro. Y le enseñó la costumbre japonesa y la matriculó, mira, en el colegio japonés, fíjate. Sí. Y había un colegio japonés entonces, antes de la Segunda Guerra Mundial, digamos. Un colegio muy prestigiado, ¿ah? Ah, sí. Dice la historia de que en ese valle era el colegio más importante, ¿no? Ujú. Inclusive se enseñaba el japonés y los alumnos siempre destacaban, dicen, eh, porque los colegios japoneses hacían concursos. Por ejemplo, un concurso de oratoria en idioma japonés se hacía en esa zona y siempre los Ujú. ganadores eran los alumnos de esos colegios japoneses. Me imagino, don Lorenzo, que ha tenido grandes amigos y uno de esos amigos, creo que fue don Venancio Shinki, ¿puede ser? Ah, sí, sí, sí. Sí. Sí, con Venancio me unió una gran amistad, pese a que él era unos 5 años mayor que yo, ¿no? Que en paz Ujú, descanse, pero era muy ujú, buena persona. ujú. Él es Venancio Shinki Guamán. Sí, Justamente sí, sí. él fue acogido cuando su padre falleció. Su padre era de Hiroshima. Cuando su padre falleció y Mm, su madre también. ¿quedó como huérfano, puede ser? Claro, sí, sí, él fue acogido por la familia Isayama en San Nicolás. Ah, con esta familia muy importante. Claro, sí, sí. Mm, Entonces, él fue acogido y inclusive el señor Isayama lo mandó a estudiar a Lima, a la escuela mm. secundaria, ¿no? Y después él se matriculó en la Escuela de Bellas Artes. Cuando nos imaginamos la obra pictórica de don Venancio, yo veo en sus cuadros unos paisajes que me da la impresión que tienen que ver con los paisajes de aquel lugar que fue la Hacienda San Nicolás. ¿Es posible encontrar esa similitud Mira, en su imaginario? posiblemente, Sí. ¿ah? Porque una vez él me llama y me dice, oye, vamos a San Nicolás. Le digo, ¿pero para qué? Vamos, me dijo, yo no sé, me dijo. Y nos fuimos, pues. Él no Ajá, manejaba, así que yo lo llevé en mi carro. Y me dice, vamos a este cerro. Bueno, como todo artista, pues tenía su cosa, ¿no? ajá. Y se para en un cerro y empieza a divisar todo el paisaje de San Nicolás, porque de ese cerro se divisaba todo, ¿no? Me decía, ya cumplí con mi objetivo, ya vámonos, me decía. Ajá. Y bueno, mira, Ah, tenía mm, esas cosas, ¿ah? ajá, Venancio. claro, entiendo, entiendo. Vayamos en este viaje, en este recorrido tan interesante que usted nos está regalando, don Lorenzo. Me contaba entonces que la comunidad japonesa en la Hacienda San Nicolás fue importante. Eso significa que, al igual que, eh, por ejemplo, en la llegada de la Segunda Guerra Mundial, las noticias sobre la guerra. Eso, ¿cómo se enteraban? A través Mira, de... Sí. este señor Isayama, al Ah, que sí. he mencionado, Ujú, era el único ciudadano japonés que tenía su radio, su aparato ujú, radiofónico, ¿no? Que era un ujú, aparato inmenso, ¿no? Y tenía onda corta. Entonces, ¿qué hacían los japoneses? Se reunían en la casa del señor Isayama ujú. para escuchar noticias de la guerra, ¿no? Ah, Entonces, ahí era famosa, pues, una locución que había sobre noticias de la Segunda Guerra Mundial y había una locutora que era conocida como la Rosa de Tokio. Los, claro, la Rosa de Tokio. Sí, 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 sí. era famosa. Sí, sí, sí. Ella emitía las noticias, pues, cómo iba Ujú, la guerra, sobre todo en la parte del Asia, ¿no? Donde Japón claro. había conquistado todo el Asia. Ajá. Y bueno, ya ahí se enteraban ellos y lo hacían en forma muy clandestina, muy privada para Eso, que la sí. gente no se entere, ¿no? Sí, 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 sí. Pero mira, tan es así que iban en grupos. Por ejemplo, Mm, según me enteré después, ¿no? Iban un grupo de 5, de 6, y a la noche siguiente iba otro grupo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y ahí se ah. iban enterando. Claro, el impacto de la Segunda Guerra Mundial afectó a todas las comunidades Nikkei en el Perú. En el Uf, caso de San Nicolás, ¿qué impacto tuvo realmente? mira, yo recuerdo mucho
el caso de un señor japonés, Ujú, no voy a mencionar el apellido, ¿no? Por razones obvias. Mira, ujú. yo sí me acuerdo que este señor Sí, por favor. perdió la Sí. razón, perdió la razón. Wow. Entonces, era tan fanático, porque tú sabes, en la Segunda Guerra Mundial el gobierno imperial eh, Ujú. prácticamente hizo una campaña de adoctrinamiento patriótico, ¿no? No solo en Claro. Japón, en toda la zona donde habían japoneses. Mira, Ujú. y era tal ese sentimiento japonés que había, que este señor no admitía que Japón había perdido la guerra. Era un cachibumi. Uy, totalmente, totalmente. Wow, Entonces, wow, este wow, wow. señor, como la gente, entre ellos mi papá le decía, mira, ya, tienes que comprender que ya, no, decía, y se molestaba, pues, no, no, Wow. Japón no puede perder la guerra. Uf. Y según me dicen, ¿no? Él Ujú. se refugió en unos matorrales, y después lo buscaron y lo encontraron, pero ya había perdido la razón. Entonces, Ah, lo trajeron, lo llevaron a Lima ujú. y para internarlo, pues, en el nosocomio, ¿no? Y yo me acuerdo perfectamente de ese señor, ¿eh? Me acuerdo Wow, perfectamente, wow, wow. porque creo que era paisano de mi papá inclusive. Entonces, mi Ujú. papá con dos señores más lo trajeron a Lima y pues, seguramente previo trámite, ¿no? Y Claro que sí, lo internaron ahí lo internaron. sí, en el nosocomio, ¿no? Yo me acuerdo Mm, perfectamente de ese pasaje, ¿ah? sí, debe haber sido muy doloroso para él también, ¿no? Sí, uf, tremendamente, sí. Mm, Entonces ujú. ya, cuando Japón pierde la guerra, ya después vinieron las deportaciones, ya, antes de la guerra, pues ya había muchas deportaciones, ¿no? Ujú. Y ahí de la hacienda San Nicolás deportaron a un buen número de japoneses, ¿ah? A un buen Mm. número. Y me imagino que muchos tuvieron que esconderse también, ¿no? Mira, eh, ahí no tuvieron problemas porque la misma Ujú. población peruana los escondía. O sea, Claro, no, hubo una no, protección, ¿no? sí, lo protegían más bien, al contrario, Mm. lejos de acusar de que ahí estaba escondido, le escondían en su casa. Ah, bueno, bueno. Don Lorenzo, cuando hablamos de la comunidad Nikkei de San Nicolás, me imagino que a usted lo emociona muchísimo, ¿no? ¿No? Uf, Me gustaría que me relate esas emociones cuando yo le hablo de la comunidad Nikkei de San Nicolás. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que quiere contarme? ¿Y qué es lo que usted quiere que toda la comunidad en el Perú sepan de San Nicolás? Por favor. mira, yo tengo un sentimiento de la tierra que me iban a hacer muy grande, porque posiblemente haya marcado en mi vida, ¿no? La vivencia que yo he tenido en mi niñez, ¿no? Porque justo cuando yo estaba en la etapa escolar, Ujú, eh, no, ya había concluido la guerra, ¿no? Yo entré al colegio posiblemente en el año 46, 47 debe haber sido, ¿no? ujú, Pero ya se notaba, ¿no? De que Japón había perdido la guerra y la población japonesa de San Nicolás sufrió mucho el impacto de la pérdida de, de la guerra, ¿no? Por parte de Japón, pese a que era muy distante, pero el japonés tiene una cosa que su sentimiento japonés nunca lo pierde, ¿eh? ujú, Nunca. Eso sí, yo saco a colación y destaco eso. ujú, Nunca pierde su sentimiento. ujú, Y, y a mí me marcó mucho porque yo veía a gente japonesa que lloraba cuando Japón perdió la guerra. mm, Yo vi muchas escenas y eso me marcó mucho. seguro, Como la seguro. comunidad era pequeña y para mí muy visible, quizás en Lima no se haya notado eso, ¿no? Pero yo Ujú, sí, como era un poblado chico, yo sí lo noté, y eso me impactó muchísimo, mm. y yo no entendía, ¿no? Después le preguntaba a mi papá, no, me decía, ya Japón perdió la guerra y la gente ya está muy triste, ¿no? Y bueno, pues, y así transcurrían los días, ¿no? A pesar de ese suceso tan triste y lamentable para todas las comunidades como en San Nicolás, la historia personal, en el caso de usted, don Lorenzo, me imagino que también está cargado de momentos felices,
¿no? Ah, no. Cuando lo- usted se acuerda de su infancia en San Nicolás, cómo se recuerda? ¿Jugando a Mira, las canicas, corriendo? mira, ¿Cómo se recuerda? yo pasé una infancia muy feliz. Yo, según me contaba mi mamá, hasta Ajá, los 5 o 6 años, sí, yo era criado totalmente a la usanza japonesa. Mira, ajá. tan es así que yo no, prácticamente no hablaba el español, el castellano. Yo hablaba Oh, japonés. hablaba japonés. Porque esa era la crianza de esa época, ¿no? Ujú, Entonces, lógicamente a esa edad, pues los padres no te dejan salir a la calle, ¿no? Por el posible peligro que haya, ¿no? Pero yo me ujú. escapaba. Entonces, yo me escapaba y como a mí toda la vida me ha gustado el fútbol, yo jugaba con mis amigos peruanos, ¿no? Ajá. Y bueno, y según me contaba mi mamá, yo aprendí muchas cosas con ellos, ¿no? Cosas buenas y cosas malas, ¿no? Y me gustaba jugar fútbol, jugaba con ellos, pues, Ajá. lógicamente, ¿no? Y también jugaba con muchos hijos de los que venían, la hacienda contrataban a gente de la serranía en los tiempos de cosecha. Ah, Y, y yo interesante. jugaba, yo no me acuerdo así vagamente, a lo lejos, y me decía de que yo me metí ahí en la comunidad de ellos, yo estaba Ah, ahí jugando con ellos, claro, ¿no? claro. Tuvo una infancia llena de recuerdos con muchas Uh, comunidades, por lo que me sí, cuenta, sí, ¿no? yo considero que tuve una infancia feliz, una Con, infancia, con razón que cada vez que está en Lima o cuando vivía en Lima, siempre volvía a San Nicolás todos los años. sí, todos los años yo me iba, por lo menos hasta cuando estuve estudiando toda la secundaria Ujú, y parte de la universidad, me iba todos los años, ¿ah? sí, Ahí y justo me alojaba pues en la casa de este señor Isayama, ¿no? Y claro. ahí, por ejemplo, la vez pasada que estuve conversando con este muchacho Giga, Con da la Enrique, coincidencia, con Enrique, claro. da la coincidencia que él es Ajá, Mitsuya, ¿no? Mitsuya es su tío, claro. él nació en San Nicolás, Don Ricardo Mitsuya. sí, Sí, y él sí, nació sí. en San Nicolás y también conversé muchas veces con Ricardo, ¿no? Con Mitsuya, Claro. y él Ujú. también me contaba, ¿no? Yo también eh, bebí esas historias de Mitsuya. Él tenía una historia muy, muy rica de San Nicolás. Sí. ¿Alguna en especial que recuerde? Por ejemplo, él me decía de que en San Nicolás Ajá. la comunidad era tan grande, de que era imposible que una persona de su edad no sabiera escribir y hablar el idioma japonés. Mm, Porque todo la vivencia eran con la gente de la colectividad japonesa. Él me ujú, decía eso, ¿no? mm, Yo no, lamentablemente, yo no la viví mucho eso porque ya había terminado la guerra y ya mucha familia había abandonado ujú, San Nicolás, ¿no? Cuénteme un poquito, creo que, no sé si me equivoqué o no, ¿usted tuvo la oportunidad de ser presidente de APJ SUPE o algún No, cargo? yo presidí, no era precisamente el equivalente a PJ, ¿no? Posiblemente, Ujú, ¿no? De Supe San Nicolás. Sí, sí, posiblemente. Pero mm. la misión nuestra la única misión era preservar el cementerio, ¿no? Y que lo hemos Ah, ya, conseguido, ya, ¿ah? lo han Y que lo hemos conseguido. conseguido, ¿ah? Muy bien, Ya, lo hemos conseguido, ¿ah? A través de cuotas, donaciones, siempre nos preocupamos de ya, tenerlo bien, bien conservado el cementerio, que ya, hasta ahora está. ¿Ah? ya. O sea que es la Asociación San Nicolás en Lima. A eso, ¿no? Eso sería, Sí, ¿no? nosotros la llamamos la Asociación San Nicolasina. Ah, ok, ok, ok. Oye, mira, ¿Cuántos años ha mira, estado en la asociación? uff, la asociación que yo recuerde estuvo en manos primero de los ISEI. Es algo similar a lo que ocurrió con la APJ, ¿no? Ajá, En los manos de los ISEI, ¿no? ujú, Había unos señores japoneses, el señor Iwasaki, me acuerdo de Supe, un señor Ogata, después el señor Isayama, que tuvo muchos años,
Ese señor fue el que le dio vida a esta asociación, ¿no? Ujú. Y él preparó a la futura generación, ¿sabes? Entre ellos Claro. estaba Emilio Shiranoshita, eh, estaba su hijo Pedro Isayama, que fue director de Perú Shimpo, presidente de Perú Shimpo, ¿no? Ujú, Y después estuvo, bueno, no recuerdo, ya, el último que agarró la posta fui yo, ¿no? ujú. Hasta ¿Cuántos que años estuvo? ya, habré estado pues unos 15 años. Lo que pasa es que Wow. ya la gente antigua, la gente se fue extinguiendo, ya no quedaban generaciones nuevas, ¿no? Para Ajá. tomar el mando. Por eso es que decidimos entregar todo a la PJ, ¿no? De Lima, Claro. que a su vez creo que lo ha derivado a la PJ de Barranca, ¿no? Y en estos momentos, ¿tenemos certeza de alguna familia Nikkei que haya quedado en San Nicolás o no? Mira, yo tengo casi la seguridad de que hay una familia que todavía está ahí, la familia no sé. Habría que ir a visitarla, Sí, eso ¿no? seguramente el que tiene conocimiento de eso posiblemente sea César debe saber eso. Porque Claro. César, Ahora le voy a preguntar a don César. pregúntale, porque César ha viajado Claro, mucho por esa zona sí, cuando se hizo la historia de la inmigración japonesa claro, y César fue recopilando información, datos, él es muy acucioso, ¿no? claro. Siempre le dije, tú no has debido ser médico veterinario, tú has debido ser Historiador. historiador. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Don Lorenzo, no quisiera llegar al final sin haber tocado algún tema que usted quisiera recordar. Por ejemplo, una de las acciones muy importantes de esta asociación fueron las romerías, ¿no es cierto? Mira, eh, eh, es necesario, yo recomendaría, yo siempre hablé con Higuey, ¿no? El Don actual Jorge. presidente, director del museo, Sí, le dije, mira, no te olvides que todos los años hay que hacer la romería a San Nicolás. hay que hacerlo. Ujú, ¿Por qué? Le digo, para inculcar a los jóvenes de que ahí existe un cementerio donde se acogió a los primeros inmigrantes. ujú, Y es un testimonio viviente, ¿no? Y ahí está, mira, ahí en varios monolitos que existen ahí en ese cementerio, está la ujú. historia de la inmigración japonesa, está la historia. Entonces, la gente joven que lee se queda impresionada. Mm, habría que hacer un programa especial Sí, sí, sí. para Uy, eso. eso sería muy interesante, ¿eh? Ujú, Muy interesante. ujú. Eh, don Lorenzo, algo que quisiera agregar, contarnos sobre esta rica historia de San Nicolás, Mira, yo eh, doy un mensaje a la Asociación Peruano-Japonesa de Lima por de que favor. siempre preserven y conserven ese cementerio. Ese cementerio es la historia Ujú, viviente de la inmigración japonesa al Perú. Que se ujú. preserve y se conserve siempre ese cementerio. Esa es mi mayor aspiración, ¿no? Vamos a tenerlo en cuenta, estoy seguro que han apuntado ese pedido, sin duda alguna. Don Lorenzo, y aprovechemos también para que usted nos envíe un mensaje o que envíe un mensaje a todos sus amigos de San Nicolás. No sé qué quisiera decirles. Mira, queda muy poco, pero todavía quedan, ¿ah? Ah, como, como dice el poema. todavía hay, sin duda Sí, alguna, sí. ¿no? Me Mira, imagino que cuando usted va a llegar los va a encontrar también, pero aprovechemos este instante para que les diga algo entonces, a los que sí, quedan. mira, el mensaje principal que yo envío es de que nunca olviden a los que hemos nacido en esa bendita tierra, nunca olvidemos nuestros orígenes y nuestras vivencias, ¿no? Y que cada Ujú, vez que podamos, eh, la hagamos conocer, porque ujú. tú sabes que dice el dicho, un pueblo sin historia no se conserva como pueblo, ese pueblo desaparece, ¿no? Desaparece. Muy bien. Muchas gracias, don Lorenzo Furullo. Hemos conocido parte de la historia, de la gran historia de la comunidad Nikkei en San Nicolás. Ha quedado cortito, pero hemos disfrutado de este gran momento. Muchísimas gracias. Domo Gracias, no, arigato. gracias Haroldo por la oportunidad brindada
y te felicito, porque este programa de Memoria Nikkei es una buena oportunidad para que las nuevas generaciones sepan cómo está construida la historia de la colectividad Exacto. peruano-japonesa en el Perú. Gracias. Sí, yo creo que es un primer paso de varios ciclos que van a venir y yo estoy seguro que esto va a continuar. Así que ahí vamos a seguir contando historias de la comunidad Nikkei. Muchas gracias, don Lorenzo. No, gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos a seguir con la conversación con el señor don Ricardo Shimokawa de la comunidad Nikkei de la Libertad. Don Ricardo, ¿cómo se encuentra? Bien, bien, buenos días, Haroldo. Buenos días, don Ricardo. Es un gusto poder acercarme a la comunidad Nikkei de la Libertad y específicamente a la comunidad Nikkei de Trujillo. Bien, el motivo de nuestra conversación, desde luego, como usted ya sabe, es conocer las comunidades Nikkei de provincia. Y en esta oportunidad me gustaría que a través de su persona pudiéramos nosotros, ¿no? Y todos los televidentes, no sé cómo decirlo, o las personas que se acercan a este programa, conocer la historia de la comunidad Nikkei y lo hemos convocado a usted. Don Ricardo, cuénteme la historia familiar. Me gustaría empezar por la historia familiar de los Shimokawa. ¿Ustedes son específicamente de Trujillo o alguna parte de la región Libertad? No, específicamente de Trujillo. Cuando mi padre estuvo por acá, bueno, hace mucho tiempo estuve en un distrito de Laredo, que está a unos 15 minutos del sitio. Y cuénteme, ¿podría contarme cómo llegó su padre al Perú, o su padre, ¿no? Al Perú Sí. y luego se desplazó hacia esa zona? Bueno, la parte de llegada, mi padre ha sido un poco reacio a comentarnos mucho por lo que hubo en el 45, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Él vio todos los problemas, me parece que en ese tiempo estaba en Lima, y en Lima hubo innumerables problemas, ¿no? Claro. Entonces eso, mi padre, bueno, no sé si por bien o por mal, pero él decidió que nosotros no supiésemos palabras en japonés, o sea, que nos traslademos acá al Perú, ¿no? Para que, bueno, no tengamos los problemas que él tuvo, ¿no? Porque en ese tiempo incluso los deportaban Claro, sí. a Estados Unidos, ¿no? Entonces él dijo que mejor era que nosotros no supiésemos el idioma japonés y tampoco no hubiese mucho reminiscencia, ¿no? Sobre el pasado. Pero digamos que su padre llegó a Lima y luego se desplazó hacia el norte, digamos, Sí. antes de la... Ajá. ¿Y recuerda un poquito el año de la llegada de su padre al Perú? Él más o menos, me parece que ha sido en el 21 más o menos, 1921. Ok. Ahora, me imagino que conociendo y haciendo un repaso por la historia de la inmigración japonesa al Perú, hubo una gran comunidad que se fue formando hacia el norte, que fue específicamente la Libertad, ¿no? ¿Me podría contar un poquito, quisiéramos conocer un poquito la historia de la comunidad Nikkei, ¿no? ¿Qué me podría contar usted de cómo se formó la comunidad Nikkei en esa zona? Bueno, en el año 51, los I6 de esa época comenzaron a reunirse por el Tanmoch, que era una especie de ayuda para ellos, ¿no? Entonces, de ahí pensaron en crear y crearon lo que era la Sociedad Mutualista Japonesa de la Libertad, que después ya por sugerencia de Lima nos convertimos en APJ también, ¿no? Federación Peruano-Japonesa de la Libertad. Y esa conformación, antes de la conformación de la Asociación Peruano-Japonesa, ¿recuerda usted
etapas de su niñez, cómo era la comunidad, cómo se congregaban. ¿Tiene algunos recuerdos que me podría compartir para entender cómo socialmente la comunidad era manejada? ¿Qué recuerdos? Sí, siempre ha habido, yo me acuerdo mucho el 1 de mayo, hacíamos Ujú. el Undokai, ¿no? Era Ah, algo tradicional en nosotros, pero ujú, que por falta de local buscábamos otros sitios, ¿no? Cuando mm, aquí estaba el Club Tel, ahí hemos hecho varias oportunidades. Bueno, han mm, hecho ellos, ¿no? Porque yo era muy joven en esa época. ujú, Pues se buscaba así sitios donde podíamos reunirnos y todo el domingo era full diversión, ¿no? Había gincana, había el almuerzo al mediodía y así cosas por el estilo, ¿no? Hacíamos. ujú. Eh, Eso era en homenaje al natalicio del emperador, ¿no? Sí, especialmente la fecha, el Undokai, ¿no? Que Exacto, acá también en Lima lo celebramos. Ahora por pandemia se ha restringido, pero claro, seguramente exacto. vamos a volver. Usted nos Sí. contaba en la entrevista que le realizó Quique que usted nació en En Trujillo, si no me Trujillo, sí. equivoco, y luego Ajá. vino a Lima, ¿no? Sí, al mes o más mi familia se trasladó a Lima y llegamos a Rímac, Ajá, ¿no? Pero yo de ya, esa época no me acuerdo nada. Yo me acuerdo ya cuando hemos estado en Lince, en la avenida Merino, ya, frente al mercado. ajá, De esa sí. época me acuerdo yo ya. Ah, y tuvo la oportunidad de conocer a los Nikkei de Lima o fue más bien a hacer una formación de estudio y luego regresó al Trujillo? Sí, ¿Tuvo alguna oportunidad? prácticamente. No, o sea, a mi papá le gustaba mucho el béisbol, ¿no? ¿Ah, sí? Y en Ah, el Club Fukuoka, incluso él ha jugado, me parece, en su época, ajá. y era como un entrenador ahí en el Fukuoka, ¿no? ¿Recuerda el año de la creación de la Asociación Peruano-Japonesa en Trujillo? Ese ha sido en el 51, ha sido Sí. la creación. Eh, Posteriormente hubo sí, una asociación femenina japonesa, ajá, que más o menos ha sido en el 57, que se ya. creó, Ujú. y en el 71 se creó el Centro Cultural Peruano Japonés. Ah, ok, entonces ya puedo ubicarme en el tiempo varios momentos de la historia de la comunidad Nikkei después de posguerra. Digamos que Ajá. en 1951, entonces cuando se crea la Asociación Peruano-Japonesa de Trujillo, estamos hablando de una generación Issei, ¿no? Exacto, sí. ¿No? ¿Cómo eran los Issei de Trujillo y cómo organizaron la Asociación Peruano-Japonesa? Ujú. O sea, ellos, como le dije, por el Tanomochi era que se unieron, ¿no? Ajá, En un ya, primer momento, después ya pensaron en incluso adquirieron un local en la Avenida Mochi, ya. donde ahí hacían sus reuniones y en las noches se jugaban casino, ¿no? Ah, ya se juntaban ahí todos los CISEI Sí, para reunirse. ajá. Y ellos organizaron de alguna manera la comunidad en términos de las prácticas culturales que ellos trajeron, como además del Undoka y otras prácticas culturales típicas de la comunidad japonesa en el Perú. Sí, o sea, ha habido, pero muy esporádicamente, cursos que incluso se coordinaban con Lima, ¿no? Como para Ah, dar ya. acá en Trujillo, como Ujú, el Ikebana, ya, ese tipo de cosas, ¿no? ya. Pero no era algo que sostenido, ¿no? Ah, no era algo sostenido. Por Sí. ejemplo, acá en las instituciones Nikkei, por ejemplo, en Lima, tiene un calendario anual de actividades en donde puedes ver en el año claramente actividades eh, típicas, tradicionales japonesas. En el caso de Ajá. Trujillo no es exactamente igual, digamos. No, el Bundokai nomás era lo más importante. Ujú. De ahí, a principios de años, se hacía una cena. Ya, Participaban todos los socios y ya, familiares, ¿no? ya. Algo así como el Bonenka y el Shinenka, me Ajá, imagino, ¿no? Como, Shinenkai, ¿no? Ajá, cierre y comienzo de año. Eh, exacto. es- don Ricardo, entonces, cuando se crea la Asociación Peruano-Japonesa de Trujillo,
y es dirigida por los ISEI de Trujillo. ¿En qué momento o cómo y en qué circunstancias pasa esta dirección de ISEI a la generación ISEI a la cual usted pertenece? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Fue un cambio natural o un poquito difícil? ¿Qué le parece a usted? ¿O qué opinión tiene de ese proceso? En los inicios sí era un poco problemático porque los jóvenes mayores que yo, que ya eran Nisei, ¿no? En este caso. Los Nisei mayores. O Nikkei, ¿no? Ajá. Querían entrar y los papás no los dejaban, ¿no? O sea, querían tener participación activa en la institución. Don Ricardo, entonces me contaba usted que los Nisei mayores, ¿no? Tenían ganas de participar y ser más activos dentro de la institución. ¿Y por qué no los dejaban entrar, según su experiencia? O sea, un poco yo pienso que es por lo que éramos, bueno, los mayores que yo eran hijos, ¿no? Claro. Y muchos lo miraban como eso. Entonces, siempre el papá decía que el hijo no estaba preparado, ¿no? Eso dio pie para que se formara el centro cultural, ¿no? Ah, ya entiendo. Entonces, como los Nisei mayores, ¿no? Los hermanos mayores de usted, ¿no? No tenían acceso a la Asociación Peruano-Japonesa, vieron como una alternativa crear un centro cultural. Ah, entiendo. O sea que digamos que nace una institución casi paralela, porque en verdad el centro cultural no nace de APJ, sino más bien nace de la voluntad de un grupo de jóvenes Nisei que al no tener entrada a APJ crean el centro cultural, ¿no? Exacto. Y eso no generó una suerte de, vamos a usar la palabra correcta, de división dentro de la comunidad Nikkei en Trujillo. No. Ya, no. ya. Fue más bien visto como, digamos, como un emprendimiento, digamos. Exacto. Ah, entonces ahí un poco los padres también se dieron cuenta de que los hijos no eran hijos nomás, ¿no? Claro. Ya tenían una formación, ¿no? Claro, entonces eran capaces de crear instituciones. Exacto. Y hacer vida institucional, ¿no? Ah. Entonces, eso ya les cambió la manera de pensar. Y también lo otro era ya la edad, ¿no? Claro. Ya ellos estaban pues, 60, 70 años, ¿no? De edad. Entonces, ya veían el cambio, ¿no? Tenían que haber un cambio en la institución. Entonces, comenzaron a darnos ya cabida a los Nikkei. Entonces, en ese cambio generacional empezaron a ingresar a la Asociación Peruano-Japonesa también. Exacto, sí. Llegó un momento en donde el Centro Cultural y la Asociación Peruano-Japonesa en Trujillo trabajaron de manera interinstitucional o han trabajado siempre de manera separada. No, y ahí hemos empezado ya a hacer, por ejemplo, el Undokai, lo hacíamos las tres instituciones, ¿no? Ya, entonces hubo ya una visión de integración institucional. Exacto, sí. ¿Y esa fue el aporte de los Nisei, digamos, o no? Claro. Bueno, de ambos, ¿no? O sea, un poco el Nikkei le demostró que sí tenía madera para eso, ¿no? Y el Licey se dio cuenta, ¿no? Y aceptó. Bueno. Ahora, ha habido de ambos lados, ¿no? Claro, de ambos lados. La población ISEI en Trujillo ha desaparecido, es decir, los inmigrantes, ¿hay inmigrantes aún en Trujillo? Ya no hay ahorita. Todos los inmigrantes ya fallecieron. Ya fallecieron, ¿no? Sí. Ya. ¿Y cómo ustedes o qué están haciendo ustedes en la comunidad Nikkei de Trujillo para continuar con el legado dejado por los inmigrantes japoneses? ¿Es difícil hacerlo en la comunidad? Sí, o sea, ¿qué pasa? Ahorita, por ejemplo, ya la única institución activa es el Centro Cultural. La asociación femenina ya desapareció, serán unos 20 años. Y el Centro Cultural, la Asociación Peruano-Japonesa también
ya está como 5 años que no tiene vida, ¿no? ¿Y a qué se debe que, por ejemplo, instituciones tan reconocidas a nivel nacional como una asociación peruano-japonesa, en el caso de Trujillo, ¿por qué hace 5 años no está activa? ¿Cuáles son las causas o problemas que, que los ha llevado a ese momento? O sea, mayormente me parece que uno de los factores importantes ha sido el de Kasegi, ¿no? El fenómeno de Kasegi. Sí. Entonces, Ujú, todos los que, digamos, estaban preparando para asumir cargo, ujú. se fueron, ¿no? Se fue. Sí, hubo un importante éxodo de personas. Sí, sí, sí. El impacto del fenómeno de Kasegi ha sido fuertísimo y me imagino que en las comunidades como en el Trujillo y otras también, ¿no? Sí, más Mm. fuerte, por ejemplo, que incluso yo he conocido, bueno, no he conocido, he estado este, conversando y me decían que a él lo era, también Parecido. lo vieron bien difícil, ¿no? Claro, sí, fue un momento difícil Ujú. para toda la comunidad en el Perú. Me contaba a su vez también don Ricardo que existe un centro cultural. El centro cultural se llama Centro Cultural Peruano-Japonés Japonés de la de libertad, Trujillo, ¿no? de la Libertad. ¿Ya? De la Ahora, libertad. el centro cultural es un lugar que podemos entenderlo como un lugar donde se practican las actividades culturales relacionadas al Japón o cómo está funcionando en los últimos años. ¿Me podría contar un poquito? Sí, sí, o sea, ha habido una época, yo he estado como presidente del centro Ujú, en 3 periodos, ¿no? De 2 años. O sea, 6 años he estado como presidente. Y bueno, en esa época hemos trabajado bastante, incluso formamos lo que era el movimiento de menores, ujú, similar al de AELU, ¿no? ujú. Porque tuvimos contacto con Felipe Aguena y Trujillo ha participado bastante en Lima, porque incluso llegamos a que en vacaciones se iba un grupo de acá de Trujillo y Movimiento de Menores AELU nos recibía y a ese grupo le daba formación, ¿no? El movimiento en Lima pues era fabuloso en esa época. Sí, Muy bien, estaban, digamos, tenían de todo, ¿no? ujú, Incluso las vacaciones útiles, hacían un claro. montón de actividades, ¿no? Ahora, Ajá. en Trujillo hay una generación joven, ¿no? Que serían Yonsei o Sansei. Sansei, Yonsei, los jóvenes de Yo, Trujillo. Yonsei, ¿no? Promedio sí, yo, Yonsei, yo, sí, sí. ¿no? Eh, Ellos ya están por los 30 años, ¿no? claro, claro que sí, claro que sí. Eh, ¿Cómo ve usted el cambio generacional que seguramente va a suceder con las instituciones Nikkei en la libertad? Es decir, así como le pasó a usted, ¿no? Ya están, ya tienen Seinenbu, es decir, ya tienen un grupo de jóvenes Nikkei que están trabajando ya par a par con las instituciones de la libertad o van a empezar a hacer ese trabajo. No, empezar a hacer. Incluso el presidente actual del Centro Cultural me Ujú, habló a mí para que, porque yo fui el creador de ese movimiento menor de San Trujillo, ujú, ¿no? Me habló para, digamos, traerlos nuevamente, pero el problema ahorita, como están ellos con familias recién casados, hijos pequeños, ujú. afianzándose económicamente, se les es difícil. Es una Yo, tarea difícil. yo he Ya, intentado 2 veces ya ujú. reunirlos y también hay gente que se ha ido a Lima, ¿no? Claro, hemos visto en las memorias, en el ciclo de memorias Nikkei, que las comunidades han tenido mucha movilización también, ¿no? Su Ajá. población se ha movido mucho. ¿Me podría contar un poquito para entender cómo ha sido la comunidad Nikkei de la Libertad? ¿Cómo fue las relaciones que tuvo la comunidad Nikkei de Trujillo con algunas comunidades del norte del Perú? Por ejemplo, con Piura, Chiclayo, Lambayeque. ¿Ha habido algún tipo Ujú. de relaciones? Por Sí, ejemplo, sí. encuentros deportivos, culturales en la zona norte
Sí. de la comunidad Nikkei en el Perú? Sí, eso, hubo un tiempo que era muy nutrido, ¿no? O sea, todos los años hacíamos 3 viajes nosotros. Wow, a ver, cuénteme esa experiencia. En junio, por ejemplo, nos íbamos a Chimbote, ¿no? Ujú. Por el Día del Pescador, el Día del Papa, eso. Para nosotros era el 1 de mayo, el 1 de mayo. Ya. Para Chiclayo era el 30 de septiembre, de agosto. Y Piura era el 8 de octubre, ¿no? En esas épocas viajábamos a instituciones, incluso llevábamos fulbito, llevábamos básquet femenino, ¿no? Y hacíamos las competencias entre los 4. Pero lamentablemente un poco el espíritu de ganar nos confundió, ¿no? ¿Qué pasó? Todo el mundo empezó a querer ganar estos campeonatos intercomunidades Exacto, Nikkei del norte. sí. Y Entonces se empezaba a ver ya, ¿no? No, los equipos de cada provincia, ya, digamos, deportivos, por ejemplo, el Manucci acá en Trujillo, el Grau en Piura, el Lauris de Chiclayo y no me acuerdo ahorita de Chimbote, ya. comenzaron o sea, la gente los jalaba los equipos y llevábamos a esa gente, Ya. ¿no? Digamos que en busca del triunfo competitivo empezaron a traer refuerzos. Sí, tergiversamos la cosa, ¿no? Ah, bueno. Y el socio lo Claro, postergamos, ¿no? claro, el socio fue desplazándose y Exacto, ajá. ya, Y y era eso, una sí, buena forma cuéntame. de, digamos, De crear integración, ¿no? afinidad. Exacto. Claro, de integración. Esperemos que ya con todo lo que hemos conocido de la comunidad Nikkei de la Libertad, de la región de la Libertad, esperemos en realidad que puedan reflotar las instituciones y volver a reunir la comunidad Nikkei importante que hay en Trujillo. Ajá. Eh, don Ricardo, ¿algunas palabras finales que quiera decir para la comunidad de Trujillo y para todas las comunidades del Perú, incluido Lima? ¿Algunas palabras que quisiera darnos? Bueno, la verdad que uno no debe vivir el pasado, pero ha Ajá. pasado tantas cosas lindas, interesantes y constructivas que deberíamos de mirar un poco hacia atrás y tratar de retomarlas, ¿no? Ujú. Pienso que, bueno, debemos de trabajar con los futuros, los jóvenes, hacer un trabajo desde abajo, ¿no? Sí, sí. Porque muchas de las tradiciones japonesas se están perdiendo, lamentablemente. Ujú. Bien, entonces reforcemos las instituciones para retomar aquellas Ujú. costumbres y tradiciones y maneras de ser y pensar y valores que ustedes puedan seguir cultivando y transmitiendo a las nuevas generaciones. Don Claro. Ricardo Shimokawa, de la comunidad Nikkei de la Libertad, muchísimas gracias por las palabras y la conversación que hemos tenido en esta oportunidad. Estamos muy agradecidos. Domo arigato. No, no, al contrario, por esta oportunidad de darnos a conocer, ¿no? Y a continuación, vamos a dar la bienvenida al señor Miguel Gusukuma de la comunidad Nikkei de Cañete. Don Miguel, ¿cómo Sí, se ¿qué tal? encuentra? ¿Qué tal? Aquí muy bien, Haroldo, muy bien, esperando nomás el momento de poder conectarme con ustedes y conversar un poco sobre el tema. Don Miguel, para mí es un honor y una alegría poder conversar con usted. Una preguntita, una curiosidad. ¿Usted se encuentra exactamente en dónde? ¿Me podría contar, por favor? En estos momentos me encuentro en Okinawa, para ser exacto, en Kita Nakausuku. En Kita Nakausuku, Okinawa, Sí, wow. sí, el pueblo de mi padre. O sea que ha llegado a los orígenes de su árbol genealógico. Está en Sí, Kita Nakausuku. he venido en busca de mis raíces. Efectivamente, desde Sí. luego está en el lugar indicado. Bueno, hablemos después de Okinawa, ¿no? Lo que nos toca ahora hablar, y para eso lo hemos invitado, don Miguel, es conocer, nos gustaría conocer y también transmitir la historia de la comunidad Nikkei de Cañete.
¿no? Y sabemos nosotros que usted es una de las personas que mejor conoce esa historia y nos podría dar mucha información y contar esas experiencias. Cuando hablamos de Cañete, estamos hablando de históricamente el inicio, prácticamente el inicio de la historia de la inmigración japonesa en el Perú, ¿no? La embarcación Sakura Manu Sí. llega a Cerro Azul. ¿Me podría contar a partir de ese momento qué es lo que empieza a suceder en Cañete? Se sabe que el Sakura Maru llega el 3 de abril al Callao, Ujú. pero a Cañete llega exactamente el día 4, Eso. ¿no? Ujú. Donde desembarca, bueno, si la memoria no me falla, 970 viajeros, Ujú. ¿no? Que muchos de ellos se quedan repartidos en las haciendas de Cañete, Ujú. más en el cultivo de caña y algodón, Mm. ¿no? Las haciendas, las más conocidas, las haciendas Casablanca y Santa Bárbara, Ujú. ¿no? Y bueno, de ahí Cañete está con muchos inmigrantes japoneses, pero con el tiempo, ¿no? Como ya se sabe, muchos emigran a Ujú. Lima, Ujú. y hoy en Cañete yo creo que no queda más de unas 65 familias, Ujú. de 65, 70 familias, ¿no? Según Ujú. el último censo que tuvimos, Ujú. quizás hace más o menos ya 10 años, nosotros contabilizamos 65. Yo supongo que Mm. debe estar ahorita en 70, ¿no? Porque Ujú. también ha habido, por efecto de Casegui, ya muchos han salido y se han quedado en Nijón, Ujú. ¿no? Y Don Miguel, sí, nos ha dado una visión muy, muy interesante de todo ese devenir, ¿no? Me gustaría ir por partes, si es posible. Eh, eh, Cuando llegan los japoneses desembarcan en Cerro Azul y luego pasan a las haciendas, como usted me dice, sí. ¿cómo empieza a constituirse la sociedad japonesa ahí? ¿Tiene algunos relatos o historias que usted ha podido rescatar a través Eh, de lo que usted sí, conoce? algo se ha rescatado de eso. Ujú. Primeramente, como cualquier grupo de inmigrantes, lo primero que Sí. hacen es ¿no? Tienen que buscar que agruparse Ujú. por el tema del idioma, la cultura y todo eso, se buscan que agrupar, ¿no? Ujú. Hacen una sociedad, algo. Primero se juntan como un grupo de amigos, eh, como una forma de ayudarse mutuamente, Ujú. y con el transcurrir del tiempo, ¿no? Ya se va formando la segunda generación, entonces Ujú. ya forman una institución, Nisei, ¿no? Claro. Que, Las primeras que instituciones japonesas, la preocupación de ellos era, vinieron luego llegaron en embarcaciones, vinieron con familia, tuvieron familia, y la preocupación, una de las preocupaciones, como hemos visto en la historia de las comunidades Nikkei, fue la educación. Tengo entendido que hubo escuelas japonesas y en que estas pues, comunidades. Ujú. justamente se agruparon, ¿no? Con ese motivo de la educación, Ujú. la cultura, ¿no? Ajá. Esa era, su religión. Entonces, así que construyen la primera escuela japonesa de Sudamérica, ¿no? La construyen Wow. en la hacienda Santa Bárbara. En la Hacienda Santa Bueno, Bárbara. sí, de la cual hoy no hay vestigio, lamentablemente, ¿no? Por motivo la reforma, cuando entra la reforma agraria, Ujú. es un caos, ¿no? Y destruyen, ¿no? Todo lo antiguo que ahí no valoran, ellos no valoraron nada la cultura japonesa ni algo por el estilo, así que lo borraron. Mm. Pero eso queda grabado, ¿no? En la memoria de los que todavía existimos. Sí, claro, Sí, claro. Hubieron, además de escuelas japonesas antes de la Segunda Guerra Mundial, estuvo el primer cementerio. Hay hitos importantes de la historia de la historia de la inmigración japonesa que vinculan a Cañete, ¿no? Con momentos importantes, ¿no? sí, luego, en los primeros meses nomás de la llegada al Perú, los inmigrantes comienzan a sentir los estragos del cambio, ¿no?
de clima también, diríamos así, los primeros estragos de las enfermedades, la debilidad, Ujú. en ese tiempo la malaria. Mm, Así que hay muchas muertes en los primeros meses y bueno, ellos en esa época entierran, ¿no?, a sus familiares en, en cualquier sitio este, que esté un poco desierto, ¿no? Por decir, ujú. en las Sí, faldas sí, de los sí. cerros, Sí, ¿no? sí, Es sí. decir, no hay un cementerio Ujú. eh, para ellos, ¿no? Es decir, que ellos Ajá, comienzan a enterrarlos eh, por, por los sitios donde más le convenga, donde esté más ajá, cerca, ajá, ¿no? Y ujú, es así que después, más tarde, ajá, ya eso ya le toca en parte a los Nisei y Issei ujú. reunir las osamentas de todos ellos y reunirlo en un solo lugar, ¿no? En un solo lugar. Hoy es el cementerio japonés de Casablanca. El cementerio de Casablanca. Eh, eh, don Miguel, este, hemos visto en las historias de las comunidades Nikkei, ¿no?, que hubo también mucha movilización entre comunidades, ¿no?, y desplazamientos. Por ejemplo, ¿Sí? la historia familiar de usted, don Miguel, ¿usted es de Cañete o viene también como No, producto de la modernidad, los años que eh, pasaron, llega a Cañete no. por alguna circunstancia? Sí, yo llego a Cañete, yo personalmente llego a Cañete a los 2 años. Ujú. ¿De dónde venía, perdón? Mis padres estaban instalados en Puente Piedra, Puente Piedra. ¿no? Ajá. La tierra de Cubillas. Ujú. Entonces, de ahí hemos llegado a Cañete en el año 50, ¿no? Terminada la Exactamente Segunda Guerra sí, Mundial sí, después. en los años 50. Ujú. ¿Y cómo así su familia decidió, y así como supongo otras familias Nikkei, decidieron ir a Cañete eh, por esos años, ¿no? Mira, te cuento, en esos tiempos en Cañete no había, casi no habían okinawenses, habían 2, 3 okinawenses, Mm, ¿no? Era mucho. sí. Mi padre viene eh, de Puente Piedra por una circunstancia de que tenía un amigo en Puente Piedra que había comprado terreno en Cañete, ¿no? Una extensión muy grande. Bueno, ¿no? Para su amigo era muy grande, ¿no? Porque Ujú, eh, lo llama y le dice que él no puede trabajar todos los terrenos y que si él quería venir a Cañete, ¿no? ujú, Le alquilaba, ¿no? Trabajar ujú, la mitad cada uno. Así que, bueno, él pensó que debía aprovechar esa circunstancia, ¿no? Porque Cañete ya se sabía que era una tierra fértil, con mucha agua, y no estaba muy lejos de Lima. ujú. Así que así es que tomó la decisión de trasladarse a Cañete. ¿No? Ahora que me ha dicho que Cañete es una tierra fértil, y ¿qué característica encuentra en Cañete que lo hace diferente a todas las regiones del Perú? Mira, a Cañete yo lo considero, no solamente yo, lo han dicho muchos expertos, uno de los mejores valles del Perú, ¿no? Ujú, Por lo menos, porque lo principal de la agricultura que lo hace uno de los mejores es la cantidad de agua que tiene. es el agua la clave. Agua no le falta en ninguna estación, Mm, ¿no? El agua yo puedo decir hasta sobra porque se hacía mal, hasta ahora quizás se hace mal uso del agua, ¿no? Por la ajá, abundancia. ajá. Pero sí tiene una tierra fértil y sobre todo la abundancia de agua Wow. y la cercanía a Lima para trasladar su Sí, producto. es una zona muy cercana a Lima, ¿no? Y Mm, un clima muy benigno. mm, Aquí en Okinawa, te cuento pues, ujú, anécdota. Aquí en Okinawa a veces conversamos con los okinawenses. ujú. En Okinawa la agricultura es mucho más difícil que en el Perú. ¿Ah, Yo, sí? en ese aspecto, yo sabía que aquí había lluvia, todas estas cosas, pero aquí no se puede proyectar uno a hacer un trabajo
acá la proyección de trabajo es de aquí a un día o 2 días, porque ¿Así? uno no sabe si mañana llueve o hace sol, a veces los Mm, pronósticos fallan. ujú, Aquí uno no puede proyectar, decir, yo voy a sembrar papas o verduras a la otra semana, porque no sabes qué va a pasar. ujú, En Perú uno se puede proyectar y los climas son bien marcados, ¿no? ujú. Por ejemplo, Aquí no es. a diferencia de eso, en Cañete, la comunidad Nikkei, ¿a qué se dedicaba? ¿Esencialmente a la Bueno, agricultura, el 100%? no, al 100% no, porque habían Ujú, también muchos comerciantes ujú, ¿no? que se dedicaban al rubro de restaurantes, otros se dedicaban al negocio, al ujú. comercio Al o comercio. de productos. Había también los que se dedicaban al transporte de pasajeros, ¿no? Ah, Pero entonces sí, variado. se puede decir que el 80% en estos momentos en Cañete, quizás el 80% de los Nikkei están dedicados a la agricultura. A la agricultura. Y también puede decir que quizás el 80% de la población de Cañete son okinawenses, ¿no? Y Ujú, los okinawenses un poco más apegados ya. a la agricultura. Digamos que la población de la comunidad Nikkei se fue transformando a una comunidad de japoneses de las prefecturas del centro de la isla del Japón hacia una comunidad Nikkei okinawense. ¿Eso es lo que me está diciendo, más o menos? Eh, ¿O no? eh, sí, sí, sí. Aquí, sí, en estos momentos sí, Cañete es predominantemente agrícola, Ah, muy bien. los Nikkei, ¿no? Ajá, don Miguel, me gustaría rememorar sus recuerdos de infancia. ¿Cómo era la comunidad Nikkei? Usted me dice que llegó muy de niño y cuando hablamos de Cañete, me imagino que la infancia es un recuerdo recurrente, ¿no? Y de ahí se puede entender cómo funcionaba la comunidad Nikkei. ¿Me puedes contar un poquito eso, por favor? Eh, sí, yo llego, bueno, mis recuerdos vienen quizás a partir de los 8 años, ¿no? Ajá, sí. Bueno, yo he tenido una niñez, sí, lo puedo decir, una niñez feliz, ¿no? Porque sin problemas. Ujú. Habían limitaciones, como todos los Nikkei primero, ¿no? De que, bueno, no se tenían las comodidades que se tiene hoy en día. Son nuestros hijos, ¿no? Nuestros hijos no han pasado las carencias de antes, ¿no? Ujú. Quizás no era por carencias económicas, sino era por quizás el sentido de ahorro de los padres, ¿no? Yo La me necesidad acuerdo, del ahorro, ¿no? sí, Del sí, progreso. sí, yo me acuerdo mucho que cada rato me metían en la cabeza, mi papá, mi mamá y todo mi Mm, mamá me decía, para ahorrar hay que hacer, y me decía, y chien, así se va mm, juntando plata, me dice, claro. hay que juntar plata así, aunque sea de un real, y eso me metía Mm. machacando en la cabeza. Yo por mucho que quise ahorrar, no pude ahorrar mucho, ¿no? Pero hice el intento. Muy bien. Y bueno, así que decíamos, yo más, en mi infancia lo conviví más con la gente de la hacienda, ¿no? Ujú. La, los chicos, los peruyes, Ajá, a jugar pelota todas las tardes, ¿no? ajá. Porque yo vivía cerca de la hacienda de un Nihonjin, un tal, yo creo que se nacionalizó peruano, un tal Manuel Hata Morimoto, Mm, familia de los Morimoto en Lima, que tenían una tienda de artefactos dentales, creo, mm. ¿no? Cerca de ahí estaba más o menos a 1 kilómetro de la tienda, así que yo todas las tardes iba a jugar pelota, ¿no? Y Eh, eh, así transcurrió. Me Yo ha llamado la comienzo aquí, atención, perdón, me ha llamado sí. la atención que usted decía, tenía a alguien muy cerca de mi casa, a 1 kilómetro de distancia. ¿Era así las Ah, bueno, distancias? sí, eso, Claro, y siempre uno se imagina comunidad Nikkei en un barrio donde tengo una casa al lado de la otra, no, ¿no? eh, Qué interesante. no, no. Y quizás todavía más, 1,5 kilómetros de repente, Wow. ¿no? Y más o menos a 2,5 kilómetros era mi otro vecino Nihonji, un tal Ige, ¿no? Ah, ajá. Eh, sí, él Entiendo estaba las más o menos a distancias. 2,5 kilómetros y para mí era vecino porque, y antes parecía que los kilómetros eran de menos metros, porque no, a mí me parecía muy cerca, yo Claro, siempre me iba, claro. a donde yo, entre comillas, mi vecino, ¿no?
a pedir Claro. revistas, cualquier cosa. Ajá. Y así, mi vecino Nihoji más cercano era 2,5 kilómetros. Claro, ahora entiendo un poquito más la evolución. Es decir, me imagino, usted me está hablando ya después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sus años en Cañete, pero antes de la Segunda Guerra Mundial, la vida de la hacienda era diferente, me imagino, ¿no? Era mucho más, la comunidad era mucho más físicamente, también territorialmente estaba más cercana, o siempre fue vecinos de 2 kilómetros o kilómetro y medio en Cañete. ¿Se vivió más cercano antes o después o siempre fue así? No, bueno, ya después, últimamente ya comenzaron a llegar agricultores Nikkei, ¿no? A Cañete, entonces se instalaron por ahí, algunos Se más van cerca. instalando. Ya, Sí. ok, Y ok, ya, ok. y después ya viene la compra de movilidades, ¿no? Primero teníamos un camión, entonces nos Ujú, trasladábamos en camión ya. Entonces eso hacía más cercano, ¿no? ujú. Las andanzas. Muy bien, muy bien. Don Miguel, me contaba que en la comunidad Nikkei las distancias eran de 2 kilómetros, 1,5 kilómetros Sí. entre familias Nikkei. ¿Eso significaba que eso ayudaba o incidía de manera positiva o negativa en las relaciones de la comunidad Nikkei? ¿O eso no fue nunca un problema para usted? Bueno, yo creo que, bueno, para mí no fue problema porque Mm, en ese tiempo, como uno no conocía una movilidad más rápida o no lo teníamos que recurrir, ¿no? A lo que tenía. Entonces, Ajá, a mí no me parecía que yo tenía que ir donde mi vecino, eh, tomaba un poquito más de tiempo, ¿no? Es decir, que salía claro. con anticipación, ¿no? Qué bueno, qué Y, bueno. Don Miguel, me gustaría saber qué recuerdos tiene de ciertas festividades que hacían. Me imagino que se reunían para hacer un dokai, obon, shinenka, bonenka. ¿Habían esos tipos de actividades en la comunidad Nikkei, por ejemplo? y yo recuerdo cuando estaba, quizás tendría unos 12 años, que había fechas en que lo veía a mis hermanos arreglarse bonito, echarse en ese tiempo le llamaban gomina, ¿no? Se La echaban su gomina para el gomina, se cabello. peinaban, Sí. y bueno, pues yo no sabía pues qué era lo que estaba pasando, pero después me fui enterando que se iban porque la habían invitado a un baile de Año Nuevo, un baile social que habían organizado la asociación, bueno, en ese tiempo, bueno, no era asociación, ¿no? El grupo de Nique en Cañete, ¿no? Ajá. Hablando de mis hermanos mayores. Y después de eso, ya yo voy creciendo y ya voy conociendo esos lugares, comencé a sentir que, bueno, que el llamado también parece que el llamado de la sangre, ¿no? Ajá. Quería reunirme con los Nikkei y me entero de que había Ojigán, Obón, Claro. entonces ya estábamos ya con 13, 14 años, entonces los Niseis más de mayor de edad que Lo- integraban la Ujú. directiva, Los Nisei mayores. eh, sí, nos llamaban, ya que nosotros habíamos formado un Mm. equipo de fútbol, ¿no? Que nosotros decía Juventud Nisei, Ujú, ¿no? Que la ujú. mayoría éramos Nikkei, entonces nos llamaban pues para que ayuden en esas actividades, justamente eso se realizaba en el distrito de San Luis. Ujú. Entonces nosotros íbamos un día antes a ayudar a arreglar caminos. Yo me acuerdo que íbamos con las lámparas, los picos, a arreglar el camino a la entrada al cementerio, Ajá. porque antes en la parte superior del camino había un canal de riego. Sí. Entonces ese canal de riego se rompía y se venía como un pequeño aluvión, se venía Ujú. y malograba todo el camino, Mm. ¿no? Entonces había que 2 veces al año que había que ir a arreglar, O sea, echar claro. tierra, acomodar para que pasen los carros, porque antes no llegaban ómnibus, solamente Ujú, llegaban carros, ujú. ¿no? Unos cuantos carros. Y así fue. Eso fue el comienzo, integrando, ¿no? La asociación Nikkei de Sí. Cañete.
Sí, don Miguel, ahora que hemos hablado de algunas instituciones y organizaciones, en el caso de Cañete, ¿hubo Sociedad Central Japonesa de Cañete o directamente se Sí, constituyó la Asociación Peruano-Japonesa? ¿Me puede contar un sí. poquito ese Yo, traspaso de Issei a Nisei también, si lo hubo? sí, sí. Yo lo conocí como Sociedad Central Japonesa de Cañete, así, Ah, igual que ¿no? en Perú, en Lima. Ujú, Así lo conocí. Y ujú. después pasó, bueno, llegó a ser conocido como Asociación Japonesa de Cañete, así, Asociación Japonesa de Cañete. Ujú. aunque no estaba registrado como asociación. Mm. Bueno, pero así se llamaba y bueno, así es que fuimos, ¿no? O yo al menos fui avanzando, integrándome más. Ujú. Una pregunta, disculpe que lo interrumpa. ¿Sí? La Sociedad Central Japonesa obviamente era dirigido por los Issei, ¿es cierto? Ajá, Y, sí. y más o menos en qué años empieza a pasar a manos de Nisei y luego la constitución de la Asociación Japonesa de Cañete, digamos. O sea, eh, en el año más o menos 70, bueno, exactamente no lo recuerdo, Ujú, pero yo me voy a guiar por la presidencia del señor Alejandro Quina, el primer Nisei que toma la presidencia, ujú. eh, seguramente en el año 75, Sí. pasa a manos del señor Alejandro Quina. Y Ajá. ahí es donde él comienza a hacer la reforma y construye el actualmente Yonji de Cañete, ¿no? Mm. Wow. Señor Usukuma, Sí, usted ha sido, no sé si lo es hasta ahora, pero ha sido presidente de la Asociación Japonesa de Cañete sí, yo fui elegido, bueno, no, yo no fui elegido democráticamente, a dedo. a, a- a dedo, como le dicen, el corralito, Al- ¿no? Entonces, ya el señor, cuénteme cómo fue su elección. A ver. sí, la elección no fue un día, no fue un día, justamente día de elecciones, fue un día de una reunión de alguna otra fiesta que no recuerdo, Ujú. ¿no? Donde se aprovechó que había reunido regular de gente, ¿no? Entonces comenzaron a hablar de reunión y el presidente anterior, el señor Jorge Caguano, me Ujú. dijo, no, ya yo estoy cansado, ya es tiempo de que ustedes entren. Entonces, bueno, todos nos mirábamos la cara y, y fue pues don Jorge Caguano que me señaló, ¿no? Yo me acuerdo todavía ese dedo señalador. ¿Cuántos Me años dijo, tenía en tú, ese momento? no, ya, yo tenía más de 40, no sé si Ah, exactamente ah, 42, ajá. ¿no? Me señaló y bastó que él señale para que todos también levanten la mano y me señalen, pues. Ya estaba Y todo yo, acordado, me parece. sí, 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 bueno, yo fui negándome hasta el final, hasta que bueno, vencieron, pues, ¿no? Y Ujú. así comienza mi periplo como presidente por 26 años, y yo no pensaba, ¿no? Pero en provincia generalmente es así, ¿no? 26 años, ¿y cómo se hace para ser presidente de una asociación Eso es lo durante 26 años? Qué difícil. eso es lo que, sí, yo ahora me pongo a pensar, ¿cómo, cómo no pude estar 26 años? Pero ¿qué pasa? Es que primeramente yo lo tomaba como una responsabilidad muy grande, ¿no? Mm, Que yo no estaba preparado para ostentar ese cargo, pero con el correr del tiempo, con la confianza que me brindan, ¿no? Pues en ese tiempo, pues yo he tenido, pues, sensei, bueno, fue como el señor Don César Suárez y ujú, Gerardo Marú, y no por no ujú, nombrar los otros veintitantos presidentes más que me hicieron la vida fácil, ¿no? Me mm, dieron toda la confianza, no era lo que yo pensaba, porque hay que ser muy eh, este, formal o, ujú, o saber mucho. Entonces ellos me sintieron como estar en casa, me ujú, apoyaban, me ujú, guiaban, me ujú. enseñaron muchas cosas, me enseñaron un poco a ser dirigentes, a ser tolerantes,
claro. y más con la llegada también del sensei, ¿no? De Jaco, ¿no? El, el Bonzán. Ajá, el Bonzán. Entonces, todo es, más que todo, tengo bastante que agradecerle al Bonzán por su apoyo, por lo que me enseñó, ¿no? Don Miguel, ahora que Sí, usted ha nombrado a personalidades conocidas, muy importantes de la comunidad Nikkei de Lima y de todo el Perú, ¿eso sí, significa que la comunidad de Cañete, bajo su gestión, tuvo un acercamiento con todas las comunidades Nikkei de la costa y la comunidad Nikkei de Lima? ¿Siempre hubo esa interrelación o sí, fue fortaleciéndose durante los años que usted estuvo como presidente? sí, yo tuve la suerte de ingresar y parece que justamente en esos años comienza, ¿no? Las relaciones, ¿no? Con las APJ de provincia, Ujú. eh, haber un más acercamiento entre la entidad matriz con, ¿no? Con todos los asociados de provincia, ¿no? Es así como ahí es donde comienzan los viajes, ¿no? De las caravanas, Ah, ¿cómo se llama? caravanas culturales, Sí, las caravanas los culturales congresos, los sí, hay los congresos. congresos, ¿no? Ujú. Que viajamos a Piura, Ajá, Cusco, claro. Chiclayo, Ujú. esos sitios, Huacho. Claro, hubo un Y fortalecimiento entonces interinstitucional. ya así se estuvo fortaleciendo todo, entonces hubo más integración, tengo muchos amigos, ¿no? De provincia, muchos amigos de Lima, y por lo que yo me siento bastante agradecido, ¿no? Ujú. Por, Eh, por sí, todos sí. esos amigos que me deja, no todo es transcurrir de mi presidencia. Claro, claro que sí. Existe un orgullo cañetano, ¿no? Me imagino que ustedes, eh, los Nique de Cañete, deben sentirse orgullosos por varios motivos. ¿Cuáles serían esos motivos de orgullo para la comunidad Nique? Claro, claro, como Nique Cañetano, Sí. ¿no? Y no solamente yo, nos sentimos identificados la mayoría o casi todos, ¿no? Con lo que tenemos en la provincia, ¿no? El puerto de llegada de los primeros inmigrantes, Ajá. tenemos, ahí fue el primer colegio japonés, el El primer primer colegio. templo budista, el primer cementerio japonés, entre otras cosas, que Ujú. estuvo está todavía en Cañete, ¿no? Y menos mal que lo hemos protegido y sigue existiendo, ¿no? Como recuerdo para toda la comunidad del Perú. Ujú. Sí, la verdad que todos estos lugares que usted menciona, en realidad es un orgullo para los Nikkei de Cañete y también un orgullo de todos nosotros, los Nikkei del Perú. Don Miguel, eh, en el medio de su mandato como presidente, ¿no? En estos años, también hubo algo que afectó a muchas comunidades, que fue el fenómeno de Casey. En el caso de Cañete, ¿cómo fue el impacto de este fenómeno de Casey en la década de los 80s y 90s en el Perú? Sí, ese fenómeno afectó por igual, yo creo, a todos, Sí, ¿no? inclusive más a lo de provincia, ¿no? Ujú, Que, y si en ese tiempo estábamos un poco limitados, ¿no? De recursos humanos, ujú. el efecto de Kasei nos deja pues casi sin manos, Claro. ¿no? Entonces, con lo que había, con lo que quedábamos, teníamos que hacer el esfuerzo, ¿no? De Ujú. mantener, ¿no? No, yo creo que en ese aspecto nadie tiró la toalla, ¿no? Todos Wow. siguieron adelante con lo que había. Y eso es lo que hemos hecho y había que inculcar entre los que quedaban, los menores que quedaban, había que Claro. inculcar bastante el amor, ¿no? A los valores Nikkei, Ujú, la parte de la historia de los ujú. inmigrantes, se habló bastante de los Claro, inmigrantes, la historia de ellos, incluso claro, oh, gracias a la APJ que nos enviaba libros de la inmigración, claro. esas cosas, entonces ellos tenían Ajá. acceso también a leer toda la historia de la inmigración, entonces Eso. allá se han imbuido Ajá. de todos esos acontecimientos y Claro. es así que ahora
bueno, ahora está la presidencia está en manos de un Sansei, ¿no? Claro, ahora es muy interesante lo que me cuenta. Ustedes tienen muchos motivos por sentirse orgullosos de la historia de la comunidad Nikkei Cañete por todos los patrimonios que tienen, ¿no? Patrimonio material e inmaterial. En el caso de entonces, entendemos que la APJ o la Asociación Japonesa de Cañete continúa su labor y ha habido un cambio generacional. ¿Ahora estarían en el cambio generacional Sansei? Sí, ahora ¿Sí? es Sansei. Cuénteme un poquito cómo fue la decisión luego de 26 años a su mando, ¿no? Poder entregarle la posta a un joven Sansei. ¿Fue difícil encontrar un líder? ¿Existen todavía líderes Nikkei jóvenes que quieran continuar con este legado? Sí, sí, fue difícil. No, bueno, yo prácticamente tuve que elegir entre 3 o 4, ¿no? Para que sean candidatos, ¿no? Porque se citó a reunión de elecciones generales. Tuvimos que prácticamente convencerlo, ¿no? Se repite un poquito su historia, digamos. Se repite un poco, pero ya, entonces, bueno, él acepta, sí, lo estuvo manteniendo, cumpliendo con Olobón, el Ojigán, y después sí, ya se llegó a unas elecciones generales cuando él termina su mandato, que un poquito complicado, pero se llegó, ¿no? A hacer unas elecciones ahí sí democráticas, Ajá. ¿no? Todos fueron por votos y esto, y bueno, y ganó el equipo local. El que usted esperaba, me imagino. El oficial. El oficial. El que estaba en nuestra corriente, ¿no? Los estatutos antes eran por un año, ahora lo cambiamos a 2, pero ya creo que ya van 4 años y él sigue porque tampoco lo quieren dejar salir ya. Claro, está haciendo un buen trabajo entonces también. Sí, está bien, el muchacho está bien, es mi sobrino, ¿no? Por parte de mi hermana, está bien. Y es que Bueno. él tiene imbuido bastante las costumbres japonesas en la cabeza, ¿no? Porque claro. Su Gichan, su Bachan, incluso no hace mucho que han fallecido, ¿no? Los Bachan, y son ellos los que, ¿no? Le transmiten más los valores, las tradiciones japonesas, así que él está más ahí, ¿no? Más apegado. Los relatos que usted, don Miguel Guzukuma, nos ha regalado han sido un revivir de la comunidad Nikkei. Estamos llegando casi al final de esta linda conversación que hemos tenido. Don Miguel, esta es una linda oportunidad entonces para que usted se comunique y les diga un mensaje a sus amigos comunitarios de Cañete y también a sus amigos de la ELU, de todas estas instituciones que usted ha visitado y en donde a usted conoce, ¿no? ¿Algún mensaje, por favor? Y un mensaje también para la comunidad en general, por favor, si fuera tan amable. Sí, como no, y gracias por darme esta oportunidad de poder comunicarme con mis amigos de Cañete, ¿no? Y mis amigos, sobre todo del APO, mis queridos compañeros de Quita, ¿no? Quita Nacabutucu, de la ELU. Eso es lo que más estoy extrañando, ¿no? Porque bueno, aquí en Okinawa el grupo de peruanos es muy reducido. Bueno, en Perú estoy dejando muchos amigos, sobre todo sobre lo deportivo, ¿no? Lo de la ELU, lo de la AF, mis amigos, mi sensei, yo digo, lo de APJ, ¿no? Arumaru y Medio, por no nombrar, ¿no? Por mi 26 años han pasado 24 presidentes de APJ, ¿no? Yo creo que tengo el orgullo de haber compartido con 24 presidentes, ¿no? ¡Wow! ¡Qué suerte! Sí, no, esa es mi suerte, ¿no? Y compartir con todos los Nikkei, desearles bastante felicidad, prosperidad, y sobre todo
que se siga trabajando, ¿no? Que se haga este esfuerzo por mantener vivo las tradiciones, los valores Nikkei en el Perú a través de las instituciones Nikkei, de la PJ y la matriz sobre todo, ¿no? Como matriz, apoyar, siempre estar atrás, motivando a los de provincia, porque en provincia a veces como que el fuego se va apagando, ¿no? Entonces, ¿no? Yo pienso que para eso está la matriz, ¿no? Para volverlo a encender y darle un poco de motivación, ¿no? A todos ellos. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias, don Miguel Guzukuma. Hemos tenido una conversación muy agradable y esperemos volverlo a ver acá en el Perú, así que lo esperamos con los brazos abiertos. Y le vamos a dar un caluroso aplauso, cariñoso, para que lo sienta ya. Gracias. Bienvenido, señor Héctor Suenaga. ¿Cómo se encuentra? Bien, felizmente, salud. ¿Qué tal, don Héctor? Yo me encuentro aquí en Lima y usted se encuentra ¿en dónde específicamente? En el Cusco. Y en este momento me encuentro en Cusco. Bien, en esta oportunidad tenemos la suerte de poder conversar con don Héctor Suenaga, que nos va a contar sobre la historia de la comunidad Nikkei en el Cusco. Don Héctor, cuando pensamos en el Cusco, muy pocas veces nos imaginamos que existe una comunidad Nikkei importante en el Cusco. ¿Podría contarnos el origen y la llegada de los inmigrantes japoneses al Cusco? ¿Cómo fue esa historia? Bueno, sí, un poco de recuerdo de cuando yo llegué a la ciudad de Cusco en el año 1960, encontré todavía algunos inmigrantes que fueron los que desembarcaron por primera vez en el Perú. Pero los segundos sí son ya la inmigración particular, o sea, cedida o solicitada por los familiares que vinieron antes. A ellos los encontré en la ciudad del Cusco, que serían unas 10 familias, que de ellos, por supuesto, no quedan más que los hijos y los nietos, pero la primera cabeza de esa inmigración ya no existe. Como le cuento, está la familia Omura, Kawamura, Irugay, y otros que se me escapan, Nouchi también, y Nishiyama, estuvieron acá en la ciudad del Cusco. Y entonces ellos han progresado, se han desarrollado, y por supuesto la descendencia es la que está actualmente con vida y trabajando. Vamos a desmenuzar un poquito los momentos de la inmigración. Usted me cuenta que la familia Suenaga, usted y su esposa, me imagino, llegaron a partir de 1960. Pero antes de entrar a la historia familiar, quisiera, no sé si me podría contar cómo así llegaron los primeros inmigrantes japoneses antes de la Segunda Guerra Mundial. Una parte le podría decir, ellos sí son de la inmigración primaria, o sea, la inicial, que es la que vino en el año 1899. Pero ellos vinieron a Lima y después se disgregó en toda la costa del Perú. Muchos vinieron hasta Madre de Dios, que era el sitio donde mayor le llamaba la atención, y por los que se hablaba que de la explotación que había en esa zona de selva, como el caucho y otros minerales que por supuesto había en esa época ahí. Claro. Entonces, después ellos han emigrado a la ciudad del Cusco. De los que recuerdo y me han contado, por ejemplo, muchos de ellos son hijos de esos inmigrantes. Hay un señor Iwaki, que él ha escrito, por ejemplo, el hijo de un libro donde narra la historia de su padre como inmigrante en la primera vez. Entonces, es un ejemplo para todos los que llegaron al Cusco. A los propios inmigrantes iniciales. Pero qué interesante, discúlpeme la interrupción, don Héctor. Qué interesante este gran grupo de inmigrantes, de primera generación de inmigrantes, que pasaron de la costa y tuvieron un espíritu de conocer y ganar nuevos espacios hacia el oriente del Perú, y luego por movilización vuelven a llegar a la ciudad del Cusco, digamos, que más o menos esa es la historia, ¿no? Así es. Bien. Don Héctor,
En el caso de la familia Suenaga, al igual que otras familias que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial, en el caso particular de usted, ¿me podría relatar cómo usted decide llegar al Cusco? Y me imagino que era muy joven. Sí, yo llegué al Cusco a los 26 años con mi señora, que en paz descanse, por supuesto, hace 15 años que me dejó. Y llegué pues, con la aventura, con la iniciativa de acá desarrollaron, ya que en Lima teníamos la fábrica de carrocerías y yo dije, la ciudad del Cusco necesita desarrollar. Antes de decidirme por el Cusco, visité muchas ciudades del Perú, norte, sur, y decidí por la capital arqueológica. Y es por eso que aquí ya son 64, 62 años que estoy en la ciudad del Cusco y acá me he desarrollado. Me he desarrollado en el sentido de que pude desarrollar la industria que traje acá de carrocerías, como en otras actividades conexas o colaterales que da siempre esta industria. Entonces, así durante 60 y tantos años he tenido presencia acá en la ciudad del Cusco con la familia. Don Héctor, me contaba usted, qué interesante, me cuenta usted que en el caso de Cusco hubo una emigración de los primeros migrantes japoneses antes de la Segunda Guerra Mundial, pero ya en el caso de usted, los Niseis emprendedores que se forman en las universidades en Lima, como en el caso suyo, decide emprender e ir hacia el Cusco, ¿no? Por motivos ya profesionales y con el deseo de desarrollar industrias, ¿no? Así es. Mm. Cuando llega al Cusco, ¿cuál fue la impresión que tiene un joven Nisei al llegar al Cusco? ¿En qué año? En 1960 y pico. ¿Cómo es que lo recibe el Cusco a usted? Bueno, a mí particularmente le digo con mucho cariño y con el corazón abierto, es que Cusco Claro. me recibe con sus brazos abiertos, porque al yo poner la industria y acometer ya el trabajo propio, tuve muchas amistades. Eso me llevó después a que la colectividad me conozca y pueda yo ser quizás en algún momento un líder de la comunidad misma cusqueña para desempeñar muchos cargos que después, si me da la oportunidad, le puedo contar, ¿no? Definitivamente usted es un líder de la comunidad Nikkei del Cusco, pero cuando usted llega, empieza a laborar, a desarrollar su industria, ¿rápidamente se conecta a la comunidad Nikkei del Cusco o ve usted que no estaba integrada? ¿Cómo era en ese momento? Un punto muy importante, señor Giga, ¿sabe qué? Después de 5 años más o menos de una labor, me dedico a visitar a quienes estaban acá en el Cusco, quienes tenían un trabajo, quienes desempeñaban un negocio. Y es así que me presento ante cada uno de ellos, saludándolo, por supuesto, que lo he hecho anteriormente, pero ya después con mayor confianza. Me presenté ante los señores Omura, a los señores Kawamura, al señor Nouchi, al señor Nishiyama, Ajá. entonces a todos ellos, y después tuvieron ya para mí la satisfacción, para mí, de que me puedan invitar a sus reuniones que ya se hacían acá, siempre en la colectividad japonesa, tanto en Lima como en Cusco y otros, se reunían siempre y se contaba, porque yo saco el recuento, desde la época de la guerra, muchos de los japoneses que ya estaban en el Perú se reunían y tenían reuniones diarias. Antes, durante la guerra, se reunían muchos. Eso creo que había sucedido acá y así se reunían y me invitaron después, posteriormente, a integrarme. O sea que yo me integro después de 5 o 7 años a la misma colectividad que se reunía. Ese tuve la satisfacción. Y entonces de ahí comenzamos digamos, a consultarnos de dónde venía, cómo era el trabajo. Porque mi trabajo no era nada similar a lo que ellos desempeñaban. Tenían bazar, relojerías, heladerías y hacían negocio del oro. Así que era muy diferente a lo que yo Claro, claro. pero hubo una ocasión. Digamos que los migrantes Nikkei que ya estaban situados en el Cusco estaban dedicados al comercio y usted viene hacia la industria. Por eso que no había tanta relación al inicio, digamos que fue así. Don Héctor, y al igual que usted, ¿llegaron nuevas familias Nikkei al Cusco durante esa época
o usted fue una de las últimas familias Nikkei al llegar al Cusco? ¿Me ¿Qué puede tema contar un poquito? importante? Cuando yo llegué y cuando comencé después a ir a Lima, que por muchos motivos familiares, materiales, me decían, ¿cómo es el Cusco? ¿Me puedes orientar para irnos a trabajar acá? Claro. Algunos les dije, propicié esa venida al Cusco, Ah, pero no se aventuraron, creo que tenían un poco de temor. Pero sí claro, tuve muchos contemporáneos que querían venir al Cusco a trabajar. claro. Tenían reencauchadoras, tenían bazar, industria de fierro. Y tuve esa ocasión de conversar. Esperaba que llegaran ellos, pero no ha sucedido así. Pero después han venido muchos a hacer negocios. Siempre venían a la gente de vendedores y japoneses netos o natos, que digamos los Issei, sí han venido después de esto, después de los años 80, 90. Ajá. Ah, qué interesante. Una vez que ya usted forma parte de la sociedad japonesa en el Cusco o la sociedad peruano-japonesa en el Cusco, ¿me podría contar entonces la historia de la Asociación Peruano-Japonesa del Cusco? ¿Me podría contar el origen y el proceso de Y constitución? como no, con tantos años de vivencia, Ajá, sí, hay entonces muy importante. Se llevan a cabo las reuniones, se va participando y se acuerda una reunión de elección. Pero ajá, anteriormente ya tenían reuniones los que estaban viviendo en el Cusco. Como le cuento, son 4 o 5 familias que ajá, existían en el Cusco. Ese es en esencia el núcleo principal de la descendencia japonesa que se desarrolla. ajá. Pero entonces comenzamos a reunirnos una vez por semana y íbamos optándonos por sacar y legalizar nuestra situación. En el año 1994 se organiza una reunión y se elige una junta directiva, que sale el señor Inoue como presidente. Después lo sucede el señor Marcial Kawamura, y Kawamura. después de él, en 1994, salgo elegido como presidente. Y hasta la fecha son 28 años que estoy ejerciendo este cargo. ¿Cuánto he querido cambiar? Porque hay jóvenes. ¿Y qué Claro, pasaba con los jóvenes que con motivo del trabajo en el Japón, todos fueron allá a trabajar? Y me claro. quedé solamente ya con los mayores. Y con los mayores teníamos muchas ocupaciones y no podíamos desarrollarnos más. Pero así, con ese compromiso, llegué digamos, a coronar los estatutos y el reglamento propio de la asociación. Por lo cual ya desde esa época, pasan muchos años, se tiene legalmente constituido la asociación e inscrita en los registros públicos. Ese es el gran trabajo. Una vez que ya se constituye la institución, la Asociación Peruano-Japonesa, eso permite tener una visión y una planificación hacia adelante, ¿no es cierto, don Héctor? ¿No? Presencia de la asociación. Ujú. Porque hemos llevado a cabo actuaciones que, dicho de paso, les puedo decir que con la colaboración de la Embajada de Japón, con JICA, que todavía no estaba presente, la asociación de la APJ Lima, llevábamos a cabo ceremonias acá muy similares a lo que eran de Lima, principalmente en el aspecto cultural. Se proyectaban películas, se exhibían danza japonesa, cocina, artes culinarias y tantas otras que son, por ejemplo, la peculiaridad después de Japón, sus Claro, costumbres y su cultura. claro. Han hecho actividades culturales con relación al Japón, entonces, ¿no? Sí, sí, hemos hecho mucho. Y con Claro, presencia del embajador y presidente de todas qué las bueno. instituciones. Y acá hicimos en 1997 la cuarta convención, y la convención de instituciones Nikkei. Ah, Asistieron más de 20 asociaciones, no wow. solo asociación de APJ, otras instituciones que se crearon en aquellos tiempos en Lima. Ajá. Entonces han venido mensajeros de cónsul, embajadores, y fue muy numerosa y participaron de una reunión importantísima. Ha sido entonces 28 años de arduo labor, señor don Sí, Héctor. estos 2 últimos años, claro, todos Mindo ha paralizado un poco sus actividades, pero en estos últimos años, siempre haciendo vigencia, no pudiendo participar en nada, pero siempre la peculiaridad esta de tener correspondencia con Lima, decirles que todavía estamos en receso actualmente. Y pienso que en el mes de
abril, mayo sería, iniciamos nuevamente lo que fue una condición que se impuso, hacer un Claro. centro de idioma para que los hijos puedan Sí. aprender el idioma de su padre, costumbre, y Ajá. que les den pues el orgullo de pertenecer y tener la sangre japonesa. Una cosa que usted dice que es muy interesante, don Héctor, es el idioma japonés. Pero es muy interesante el impacto del idioma japonés que ha beneficiado también profesionalmente y socialmente a la comunidad del Cusco, ¿no? Sabemos todos que Cusco recibe muchos turistas japoneses y por lo tanto necesita de guías de dominio japonés. Tengo entendido que gracias a la gestión de ustedes han podido formar a muchos pobladores de la comunidad Nikkei y a su vez de la comunidad del Cusco para que aprendan el idioma japonés y puedan luego trabajar como traductores, ¿es verdad? Muy bien, le voy a explicar esto. Se abrió el centro de idiomas para los hijos, pero después nos proyectamos. ¿Quiénes necesitan Exacto. saber el idioma japonés? El Claro. trabajo dio origen a que muchos trabajadores natos de la ciudad de Cusco puedan aprender el idioma y desarrollarse. Y le puedo decir, los guías de turismo, los chefs, choferes y los Exacto. conductores de turismo que existen acá, muchos de ellos están desempeñando. Hay promociones que ha sacado la PJ Cusco en esta clase de trabajo. Por lo tanto, se propició también centros de trabajo. La mayoría de los alumnos que han salido, todos se han dedicado a hacer guías de turismo y trabajan en las Felicitaciones. instituciones. Felicitaciones. Ahí vemos con claridad el impacto y el beneficio que APJ brinda a la comunidad en general. Así que espero que puedan seguir retomando esas actividades como el idioma, la cultura japonesa, que también es, creo que a los cusqueños les gusta la cultura peruano-japonesa, ¿no? Este es otro aspecto. Acá a los cusqueños les gusta la cultura japonesa, la forma y el comportamiento. Esa es también visión a proyectar en esto. Claro. Pero no tendría mayor éxito si no tengo la colaboración de APJ Lima, de JICA y de la Embajada. Claro. Ellos, con su presencia nomás propiciaban toda esta acción. Claro, sí. Cuando hacíamos actuaciones, se llenaban las salas y proyectaban, pedían. La Claro. continuidad no nos ha permitido hacerlo más amplia, pero hay acá conciencia de que la cultura japonesa es muy interesante. A pesar de que usted nos cuenta que es una comunidad pequeña, a diferencia de otras comunidades de provincia, Sí. siento, por lo que usted me cuenta, siento que hay una gran proyección hacia el futuro. O sea, percibo y creo que en verdad ustedes tienen un gran potencial, porque además hay que recordar que Cusco es un lugar maravilloso y llegan japoneses constantemente al Cusco, se va a retomar, y muchos japoneses enamorados de la cultura y de la ciudad del Cusco se convierten en los nuevos migrantes japoneses que ponen negocios, ponen locales, y ellos también podrían ser una población que alimente a la Asociación Peruano-Japonesa del Cusco. ¿Es posible eso? Sí, usted ha dado en el punto. No solo yo conozco a los nativos de acá, los nacidos hijos descendientes japoneses. Hay más de 15 familias japonesas que han venido, que con motivo del turismo se han quedado, que han hecho centros de turismo, tienen empresas de viajes de turismo, artesanía, restaurantes, son muchos guías. He conocido a 2 guías que tienen más de 20 años acá, y entonces hasta la fecha tienen sus hijos. Así en esa manera se han quedado. También las profesoras que han venido por parte de JICA, muchos han creado ya algunas familias y por lo tanto se han empleado. Este material humano que existe en el Cusco, eso quiero captarlo, porque ellos nos van a dar los conocimientos y la costumbre japonesa. No tanto como lo que ya estamos ahora, porque muy pocos han viajado al Japón y muy pocos conocen y traen la costumbre que de sus padres han traído pues, a la vida. Eso trato yo de imponer, porque de alguna manera yo con relación con mis hermanos, con mi padre que estuvo también en APJ, no se llamaba la APJ antes, era Centro Cultural Peruano-Japonesa. Y entonces siempre he traído costumbres, he traído civilizaciones. Y me ha llevado a eso, que eso debe prevalecer acá. Sí, sí, sí. Por ejemplo, la comunidad Nikkei sufre un proceso natural de peruanización de los miembros. Es decir,
Pero en el caso de ustedes en el Cusco, siempre da la impresión que al llegar japoneses nuevos y a instalarse, ¿no? Siempre tienen esa posibilidad de reactivar lo peruano-japonés vinculado a la cultura japonesa, sin perderse, ¿no? Así que ahí tienen una linda oportunidad de trabajo, ¿no? Con los nuevos japoneses que van llegando, Sí, cierto que sí. ¿no? Don Héctor, cuénteme un poquito más de la familia Suenaga, de Harumi, de Carlos, de todos. Pues, ¿Cómo están? yo sí también tengo la suerte con mis hijos, son 5 hijos que he tenido en la ciudad del Cusco. Todos acá hablan también hasta el quechua, pero Ay, se han nacido, se han educado, se han profesionalizado y entonces le dan la satisfacción. Ellos han formado otra sociedad, ajá, tanto con la colectividad misma de Cusco como de los niques que hay acá. Ahora claro, ellos hacen más presencia. Hay profesionales que en ese caso están trabajando y muchos están viajando al extranjero a tener mayor conocimiento. Eso ajá, nos va a dar a la postre mayor presencia acá en la ciudad del Cusco. Por ejemplo, vamos a sacar desde el inicio cada cabeza de familia y con cada uno de sus hijos. Ellos tienen que conglomerar, juntar todos estos ideales, cómo se han desarrollado. Ahí va a haber mucho conocimiento. Creo que, y estamos recurriendo a los hijos que ya no viven en el Cusco, algunos, muchos sé que se han viajado a Lima, otros están en otra ciudad, en Arequipa, y entonces de ahí se va a sacar todo un texto donde va a estar la verdadera historia de quienes todavía se puede dar vida a la cultura que han tenido acá, a la existencia misma, ¿no? y, y- Y y- el programa, esta entrevista, no sé, le voy a pedir a usted, por favor, que pueda servir de nexo a quienes, si recuerdan y ven que les habla alguien del Cusco, traigan toda la información para editar completamente el texto, libro que se quiere hacer. ya los están escuchando, lo están mirando y seguramente han recibido ya el mensaje. Así que a todas las personas que conozcan la historia del Cusco, ¿no? O que se hayan trasladado a otras ciudades, pero que tienen alguna historia, un vínculo con el Cusco, por favor, que se comunique con el presidente de APJ Cusco, don Héctor Suenaga. ¿Es así? Muchas gracias por eso. Don Héctor, qué interesante es la historia del Cusco. En la historia del Cusco tenemos historias familiares muy importantes que no me gustaría dejar de lado. Por ejemplo, la historia de los Nishiyama, que son don Eulogio, un gran fotógrafo y un gran cineasta. ¿Podría resumirme o contarme cuál es la importancia de don Eulogio Nishiyama para la cultura del Cusco? Eulogio fue uno de los fundadores de la asociación, fue mi tesorero, y como tesorero y buen conocedor de las buenas cuentas, se Ajá. formó. Él se inició en la gama de la fotografía y tuvo éxito porque llegó a hacer una exhibición en Lima y en Claro, algunas ciudades del extranjero. claro Entonces, que por lo sí. tanto, de él se guarda muchos recuerdos porque también trabajó en una película que se hizo en la ciudad del Cusco con la familia Chambi, con la familia. Claro, claro, Se claro que proyectó una sí. película y salieron premiadas. Claro Entonces que son sí. varios hermanos que han dedicado su vida también al arte de la fotografía. Y hay Exacto, jóvenes que están colaborando con el libro, con el texto libro. claro. Hay otra familia también que es muy importante en la historia del Cusco, que es la Hacienda Patria de don Iwaki, ¿no? ¿Me puede contar un poquito? Hay un libro La también, Hacienda ¿no? Patria es un sitio donde llegó el padre de uno de los socios que tenemos de Rubén Iwaki. Él es Ajá, inmigrante. Llegó, sí. en el libro lo cuenta y él personalmente me cuenta que llegaron a Lima con el primer barco, pero después de desavenencias, ustedes nadie trabajó tampoco conforme debido a la explotación y a cada uno de ellos, pues se fueron y se refugiaron en la selva peruana, Madre Exacto. de Dios, y así caminaron toda la selva hasta llegar al Cusco. Ajá, Ahí hay una hacienda patria, donde él le puso patria porque era la nueva patria que él encontró, donde exacto. el dueño de esta tierra no era natural de la zona, creo que era un descendiente Nike, Ajá, un ajá. descendiente japonés, y le pusieron así patria. Ya hay otros lugares donde tienen nombres japoneses, y ahí se desarrolló y él puso
la industria del alcohol, creo, alcohol, vendía alcohol a toda la ciudad del Cusco y también en maderas, en caucho. Él es el descendiente, es Rubén Iguaque, y son Rubén más de Iguaque. 6 hermanos, ¿ah? Son 6 hermanos que están todos vivos y se están, pues, la edad les está venciendo como a mí, pero están forjados también acá en la Sí. colectividad. ¿Me podría contar un poquito la historia que vincula Machu Picchu con el alcalde Nouchi? Sí, Nouchi también, él no está dentro de la categoría de inmigrantes ¿No? iniciales, está dentro de lo que muchos japoneses, como en el caso de mi padre, no ha venido como inmigrante, sino como invitado a trabajar en Lima. Entonces él se fue y vino a trabajar a Cusco y se fue a Machu Picchu. Ahí se desempeñaba en ese campo de la agricultura, pero también se desempeñaba y fue elegido alcalde también. Claro. Alcalde, que en ese tiempo se elegía, digamos, por nombre a dedo, como se dice entre comillas. Claro. Entonces, esa es la satisfacción de él. Tiene sus hijos que también, muchos profesionales, y se guarda un buen recuerdo de Machu Picchu como alcalde de Claro que sí. Bien, don Héctor, hemos aprendido bastante de la comunidad Nikkei del Cusco. Ya estamos entrando a la parte final de la entrevista. Me gustaría invitarlo, don Héctor, a dar unas palabras, un mensaje a la comunidad Nikkei del Cusco y, ¿por qué no?, un mensaje a toda la comunidad Nikkei del Perú. ¿Qué quisiera decirles? Sí, cómo no, muchas gracias. Aprovechando más bien esta particularidad de tener una buena atención y la oportunidad que me da usted, dirigirme a la colectividad Nikkei que existe en el Cusco, que ojalá la puedan visualizar, pero de que se vuelvan a reintegrar, que trabajemos juntos, que unificamos esta asociación que tiene muchos esfuerzos y quienes han integrado desde el inicio vuelvan a reportarse como nuevos emprendedores. A los japoneses que han venido acá a desarrollarse en la ciudad del Cusco, que los han acogido, que se integren por favor a esta comunidad. De ellos también va a depender el futuro. Voy a hacer un llamado a todos ellos, a la colectividad Nikkei, a la propiamente nacida acá, a quienes lo integran y a los japoneses nativos que se vengan a la ciudad del Cusco. Y a la colectividad nacional, por supuesto, un saludo muy especial. He tenido oportunidad de estar en varias ciudades y eventos que se han desarrollado mediante la PJ Lima, YAICA y la Embajada. Un saludo muy especial. Quizás el tiempo me permita poder visitarlos alguna vez. Me ha permitido desarrollarme, estar en contacto y la visita de ellos. Algo importante, yo he firmado con la comunidad de la APJ de la Asociación Peruano-Japonesa de Madres de Dios un convenio de colaboración mutua. ¿Qué significa esto? Ellos son más antiguos que nosotros, pero han estado retrasados en muchos asuntos. No tener una constitución legal que les permita representar y hacer gestión, tener sus estatutos. Esas condiciones. Nosotros hemos enviado maestros, profesores, nuevamente a retomar la enseñanza del idioma japonés en Madres de Dios. Se les ha otorgado los certificados, han dado sus exámenes y ya están trabajando. Lástima que en estos 2 años de pérdida no se vuelva a convencer. Pero hay el convenio de que ellos se reporten al Cusco y nosotros igual a ellos. Volverán pues las antiguas condiciones para tener este éxito. Esa es una de las condiciones. Don Héctor, ha sido muy agradable la conversación que hemos tenido. Gracias por todo lo que nos ha contado. Sabemos que la comunidad Nikkei del Cusco, a pesar de ser pequeña, está bien liderada por usted y toda la familia Suenaga. Les agradecemos muchísimo por las palabras y estos momentos que nos ha regalado para conocer un poquito más de todos los Nikkei del Cusco. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Agradecerle, pues va a servir para ver cómo nos vamos a confusionar más los Nikkei nacionales. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a toda la familia del Cusco. Voy a hacerlo presente.